Antes de meternos de lleno en lo que ocurrió en el Congreso, déjame decirte algo claro. Lo que vas a escuchar no es un resumen rápido ni un corte sacado para provocar. Es un análisis pensado para entender por qué el cruce entre Santiago Abascal y Gabriel Rufián no fue un intercambio más, sino uno de esos momentos que condensan el estado actual de la política española. Si te interesa entender lo que hay detrás del ruido, te recomiendo que te suscribas ahora mismo al canal, porque aquí se analiza lo que pasa cuando el pleno deja de ser rutina y se convierte en tensión pura. El ambiente ya venía cargado desde mucho antes de que Abascal y Rufián cruzaran palabra. El Congreso llevaba días acumulando tensión política, reproches cruzados, desgaste institucional y esa sensación permanente de que cualquier intervención podía prender la chispa. No era un día cualquiera. Se notaba en los gestos, en los silencios previos, en esa forma tan particular que tiene el hemiciclo de oler a conflicto incluso antes de que empiece. Abascal tomó la palabra con su estilo habitual, directo, serio, sin demasiados rodeos. Su discurso no estaba pensado para convencer a Rufián ni a su grupo, sino para reforzar su propio marco político y lanzar mensajes claros a su electorado. Hasta ahí, nada nuevo. El Congreso ha visto muchas veces ese guión. Pero lo interesante no estaba solo en lo que decía Abascal, sino en quién estaba escuchando y cómo. Rufián, desde su escaño, seguía la intervención con esa mezcla de atención y gesto irónico que lo caracteriza. No interrumpía, no hacía aspavientos exagerados, pero tampoco pasaba desapercibido. A veces basta con una ceja levantada o una sonrisa ladeada para anticipar que la respuesta no va a ser suave. Y eso, en política, es casi un aviso previo. Cuando llegó el turno de Rufián, el tono cambió de inmediato. No empezó atacando de frente, como tampoco empezó Abascal. Empezó marcando distancia, utilizando la ironía como herramienta y dejando claro que el cruce no iba a ser solo ideológico, sino simbólico. Porque cuando Abascal y Rufián se cruzan, no se enfrentan solo dos diputados, se enfrentan dos formas completamente opuestas de entender España, la política y el propio Parlamento. La tensión se hizo evidente muy rápido. No por los decibelios, sino por la precisión de las palabras. Rufián apuntó directamente a las contradicciones del discurso de Abascal, pero lo hizo sin caer en el insulto directo. Ese es uno de los elementos que más descolocan en política. Cuando alguien te critica con calma, con ironía y con datos políticos, sin elevar el tono. Es como discutir con alguien que no pierde la sonrisa mientras te desmonta el argumento. Abascal reaccionó de inmediato. Y aquí es donde el cruce se vuelve interesante. Porque no fue una reacción improvisada, pero tampoco completamente fría. Hubo firmeza, hubo tensión y hubo ese punto de rigidez corporal que aparece cuando alguien siente que no puede dejar pasar lo que acaba de oír. El intercambio ya no era solo verbal, era gestual. El pleno empezó a cambiar de temperatura. Los murmullos se apagaron, las miradas se dirigieron alternativamente de un lado al otro del hemiciclo, y las cámaras, como siempre, hicieron su trabajo. Captar cada gesto, cada pausa, cada reacción mínima. Porque en este tipo de cruces, lo que no se dice pesa tanto como lo que se pronuncia en voz alta. El momento clave llegó cuando ambos dejaron de hablar solo para los suyos y empezaron a hablar el uno del otro de forma directa. Ahí es cuando el cruce dejó de ser discurso y pasó a ser choque. No hubo insultos personales explícitos, pero sí acusaciones políticas claras, de esas que no se lanzan si no se está dispuesto a sostener la tensión que viene después. El silencio que siguió a uno de esos intercambios fue especialmente revelador. No fue un silencio cómodo. Fue un silencio denso, incómodo, de esos que hacen que incluso quienes no están directamente implicados bajen la mirada o miren al presidente de la Cámara esperando que intervenga. Ese silencio es señal de que el cruce había tocado nervios sensibles. Desde casa, muchos espectadores sintieron que estaban viendo algo más que un enfrentamiento habitual. Porque Abascal y Rufián representan polos opuestos no solo ideológicos, sino emocionales. Uno apela al orden, a la firmeza, a una idea muy concreta de nación. El otro apela a la provocación, a la ruptura del discurso tradicional y al cuestionamiento constante del poder. Cuando esos dos estilos chocan, el resultado casi nunca es neutro. Aquí entra el humor, inevitablemente, pero con cuidado, porque la escena tuvo algo de cotidiano. Esa sensación de estar en una discusión donde ninguno va a convencer al otro, pero ambos saben que hay público mirando. Como cuando dos personas discuten en una cena familiar, de repente, todos dejan de comer y se hace un silencio incómodo. La diferencia es que aquí ese salón es el Congreso de los Diputados y el público son millones de ciudadanos. El contexto político amplifica todo esto.
España vive un momento de polarización muy alto, donde cada cruce se interpreta como una victoria o una derrota simbólica. No importa tanto quién tenga razón en términos absolutos, sino quien logre imponer su relato durante esos minutos clave. Y en este caso, ambos jugaron sus cartas con precisión. Rufián buscaba incomodar, provocar, obligar a Abascal a reaccionar. Abascal buscaba mostrar firmeza, no ceder ni un milímetro y reafirmar su discurso ante un adversario que representa todo lo contrario a su proyecto político. Ninguno esperaba convencer al otro. Ambos sabían que el verdadero destinatario del mensaje estaba fuera del hemiciclo. En medio de este análisis, quiero recordarte algo importante. Si este tipo de contenido te ayuda a entender mejor la política y no quedarte solo con el titular, suscríbete ahora mismo. Aquí no se trata de tomar partido ciego, sino de analizar cómo funcionan realmente estos choques. La tensión también se reflejó en el resto del pleno. Otros diputados permanecían en silencio, algunos incómodos, otros atentos, otros claramente disfrutando del espectáculo político. Porque no nos engañemos, el Congreso, en momentos así, se convierte también en un escenario. Y quienes están allí lo saben. Abascal, en su réplica, endureció el tono sin perder la compostura formal. Eso es importante. No gritó, no insultó, pero dejó claro que no iba a dejar sin respuesta lo que consideraba una provocación directa. Ese equilibrio entre control y firmeza es difícil de mantener, y en ese esfuerzo se notaba la tensión. Rufián, por su parte, no retrocedió. Siguió utilizando la ironía como arma, consciente de que ese estilo descoloca especialmente a perfiles políticos más rígidos. Cuando alguien no responde con la solemnidad esperada, rompe el marco del debate y obliga al otro a adaptarse. Y adaptarse en directo, con cámaras, no es sencillo. El cruce terminó sin un vencedor claro, y eso es precisamente lo que lo hace interesante. No hubo aplauso unánime, no hubo cierre rotundo. Hubo una sensación de choque sin resolución, de tensión que queda flotando en el ambiente. Y esa sensación es muy representativa del momento político actual. Después del pleno, como siempre, llegaron las interpretaciones. Unos hablaron de firmeza de Abascal, otros de inteligencia política de Rufián. Unos vieron provocación, otros valentía. Pero casi todos coincidieron en algo. El cruce fue intenso y dejó huella. Este tipo de enfrentamientos alimentan la percepción de que el Parlamento está cada vez más polarizado, más emocional y menos orientado al consenso. Para algunos, eso es una señal de que se dicen las cosas claras. Para otros, es una muestra de bloqueo político. Ambas lecturas conviven, y eso explica por qué estos momentos generan tanto debate. Desde el punto de vista del espectador, hay una mezcla de interés y cansancio. Interés porque el choque es real, no impostado. Cansancio porque la tensión constante termina agotando. Y esa combinación es peligrosa para la confianza en las instituciones, aunque sea comprensible desde el punto de vista humano. Abascal y Rufián saben perfectamente que estos cruces refuerzan su imagen ante sus respectivos públicos. No es casualidad. La política moderna se construye también a base de momentos virales, de escenas que se recuerdan más que los argumentos complejos. Y en ese terreno, ambos son jugadores experimentados. A medida que pasan los días, el cruce se diluye en la actualidad, pero no desaparece del todo. Se convierte en referencia, en ejemplo, en munición para futuros debates. Porque cada choque deja precedente, y cada precedente condiciona el siguiente enfrentamiento. Antes de encarar el final, quiero insistir. Si has llegado hasta aquí, es porque te interesa entender la política con algo más de profundidad. Suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en los próximos análisis, porque estos momentos no van a dejar de repetirse. En definitiva, lo que vimos en el Congreso fue mucho más que un intercambio de reproches. Fue la colisión de dos estilos, dos discursos y dos formas de entender la política. Abascal y Rufián no se cruzaron por casualidad, y la tensión que saltó en el pleno no fue un accidente. Ese cruce refleja una España dividida, exigente, cansada y al mismo tiempo muy atenta a lo que ocurre en sus instituciones. Una España que observa, juzga y saca conclusiones, a veces más rápido que los propios protagonistas. Cerramos con una idea clave. Cuando la política se convierte en choque permanente, cada palabra pesa, pero cada silencio pesa aún más. Y en ese pleno, entre Abascal y Rufián, hubo palabras, hubo gestos y hubo silencios que dicen mucho sobre el rumbo del debate político en España. Si quieres seguir entendiendo estos momentos y no quedarte solo con el ruido, suscríbete, deja tu opinión en comentarios y forma parte del debate. Porque la política no se entiende desde el grito,
sino desde la observación crítica y el análisis.